Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Nos encontramos en el domingo 13º del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Comienza el Evangelio diciendo que en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Comenzamos leyendo esta escena, está llena de vida. Notemos que San Marcos nos relata el Evangelio según lo que le ha contado San Pedro, un hombre concreto, observador, preciso. Podemos ir viendo casi la decoración, las gentes, los movimientos, casi como una película. O incluso podemos, como en otros momentos del Evangelio, trato de entrar en esa escena como si yo fuera uno de los participantes. Me pongo en medio de esta multitud. Aquí hay dos detalles que llaman la atención. Jairo suplica largamente, con mucha insistencia, y Jesús, sin decir una palabra, parte con él. Y los vemos salir, uno al lado del otro. En hebreo, Jairo significa aquel que ilumina o aquel que despierta. Pero entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Marcos insiste sobre el estado desesperado de esta mujer. Había sufrido mucho, había tenido muchos tratamientos, había gastado toda su fortuna, no había tenido ninguna mejoría, sino que más bien había empeorado. Esa insistencia nos quiere decir que Jesús tiene una potencia dentro de sí mismo que ningún medio humano puede alcanzar. Y esto nos lleva a pedirle al Señor que nos dé esa fe profunda que nos permite que no desesperemos nunca. Esta mujer vino por detrás, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. En la mentalidad judía de aquel tiempo, esa mujer era considerada impura, según la ley de Moisés, que está en el Levítico. Y si tocaba a alguien, lo hacía impuro. Podemos imaginar la vergüenza que pasa esta pobre mujer y su aprensión. Si toco el manto de Jesús, pero eso es una cosa prohibida, es un tabú. Él, si se diera cuenta, iba a rechazar ser tocado por alguien impuro. Y además, si la multitud lo supiera, todo el mundo se alejaría de ella con horror. Y contemplemos que Jesús, en cambio, que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, es aquel que acoge los más necesitados. Porque ninguna miseria, incluso la más escondida, incluso la más vergonzosa, ninguna es rechazada por Jesús. Ninguna ley tiene más valor delante de Jesús que el salvar a alguien. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos libere de muchos legalismos, de muchos miedos, de mucha vergüenza. Inmediatamente, dice el Evangelio, se le secó la hemorragia, la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Porque Jesús no quiere quedarse con el anonimato de la multitud, él busca ese contacto personal. Él quiere también que esa mujer supere esa creencia hecha de magia, de superstición: si le toco estaré curada, para entrar en una fe mucho más verdadera, que sea un reconocimiento de la persona de Jesús. Porque tenemos que darnos cuenta, Jesús es como uno que está educando. Él tiene en cuenta esa creencia imperfecta, pero trata de hacer que llegue a una fe mucho más adulta y más motivada. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque nos ama como somos. Y tenemos que pedirle que nos ayude a ser como Él quiere que nosotros seamos. Entonces, la mujer, asustada y temblorosa,
al comprender lo que había pasado, cuando Jesús se acercó, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Dos palabras, sanación y curación espiritual. Los milagros de Jesús, en la perspectiva de los cristianos, después de la Pascua, son el anuncio de esa salvación por la fe, de la que nosotros somos beneficiarios si reconocemos a Jesús. Porque para Jesús lo esencial no es eso de lo maravilloso, lo milagroso, sino la salvación. Y eso es lo que nosotros no le pedimos a Dios. A veces nos quedamos en lo superficial, queremos lo milagroso, queremos la curación, pero no le pedimos a Dios ese ser salvados interiormente. Continúa diciendo el Evangelio que todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Porque es la fe lo que cuenta para Jesús. Jairo había sido testigo de lo que había sucedido inmediatamente antes. Y Marcos nos cuenta estos dos milagros como unidos el uno en el otro para darnos la impresión como una especie de crescendo en la fe. Creer que Jesús puede curar a una enfermedad, sí, pero creer que Jesús puede resucitar a un muerto. De hecho, le dicen: ¿para qué sigues molestando al maestro? Porque para los contemporáneos de Jesús era impensable pedir una resurrección a Jesús. Curar a un enfermo, sí; resucitar a un muerto, es inútil que molestes al maestro. Eso es imposible. Y esto subraya la paradoja, que es la fe. Entonces Jesús no permitió que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, su hermano. Al llegar a la casa, llegaron a la casa del jefe de la sinagoga. Jesús, una vez más, no quiere hacer cosas sensacionales. Él prefiere, cada vez que es posible, hacer esos signos, esos milagros, de la manera más discreta. Y hoy se lleva solamente a 3 testigos calificados, los 3 que van a ser testigos de la transfiguración y de su agonía: Pedro, Santiago y Juan. La potencia de Jesús no quiere ser una potencia mágica. Él hará él mismo la experiencia trágica de la agonía y de la muerte que había hecho esta niña, que murió. Pero la única salvación definitiva es la última Pascua, la entrada en la vida eterna. Entonces, cuando llegó a la casa, vio el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. La fe de Jairo y de los 3 apóstoles que están con él está puesta a dura prueba por esa incredulidad masiva de todos los que estaban allí en la casa y que se ríen de Jesús. Entonces tomó a los padres de la niña, a sus acompañantes, y entró a donde estaba la niña. Y la tomó de la mano. Fíjense, esa mano de Jesús que hace maravillas. Esa mano que toma en la suya una mano muerta de esa niña. El contacto del cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que sucede en la vez que recibimos la comunión? El contacto con esa presencia del Señor, con su cuerpo, ese misterio que da la vida. Y le dijo a la niña: Talitá, cum. Marcos nos reporta estas palabras en arameo, que es la lengua materna de Jesús. ¿Por qué las había escuchado de Pedro, que estaba allí? Son los pequeños detalles que nos muestran a un testigo ocular. Estos recuerdos que fueron recogidos de los labios de alguien que había estado allí y escuchó y que se quedó sorprendido. Y toda su vida Pedro mantuvo esas 2 palabras, talitá, cum. Dije del Evangelio que significa: óyeme, niña, levántate. Estas 2 palabras arameas las podríamos traducir de una manera mucho más corta: niña, de pie. Pero el evangelista siente la necesidad de parafrasear, de utilizar una palabra clave que usan los primeros cristianos después de la Pascua: levántate. El verbo egeiro, que significa también despiértate, es la palabra que se utiliza para hablar de la resurrección de Jesús.
Esa palabra tiene un sabor pascual, es la Pascua, es la muerte y la resurrección de Jesús. Es lo opuesto a la palabra dormir, que Jesús había utilizado antes para hablar de la muerte. La niña no está muerta, está dormida. Porque para Jesús la muerte no es la muerte, es un sueño antes de un despertar. Hay un cántico muy antiguo que usaban los primeros cristianos durante el bautismo que decía: despiértate tú que duermes, el día ha brillado, levántate de entre los muertos, sé iluminado. Hemos dicho antes que Jairo en hebreo significa aquel que ilumina, aquel que despierta. Son símbolos bautismales. Nos está hablando del bautismo, de mi bautismo. Y tenemos que pensar en mi vida de bautizado. ¿Será que yo creo verdaderamente que he recibido ese mismo beneficio que recibió esta niña? Porque con mi bautismo yo he pasado también de la muerte a la vida. Y mi vida eterna ya ha comenzado. ¿Será que soy uno que no cesa de levantarse, de despertarse? Cada vez que yo escucho que Jesús me dice: levántate, ponte de pie, despiértate, resucita, tendría que pensar cuáles son mis situaciones mortales en la vida, de las cuales la fe me salva. Y el Evangelio termina diciendo que la niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Vemos la vida que triunfa de la muerte, y esta pone a los que están allí en el corazón del misterio, fuera de sí mismos, asombrados. Él da esta orden del silencio, que se trata de no mostrar cosas mágicas, milagros baratos. Jesús no quiere que le tomen por un mago, pero le dijo que le dieran de comer a la niña. Es una atención delicada que nos llama la atención, pero en el símbolo bautismal, el que pasa de la muerte a la vida por el bautismo se introduce después a la mesa de la Eucaristía. Es un vivo, ya no es un muerto, es uno que está vivo y que tiene que nutrirse. Un bautizado come el pan de vida. Eucaristía y bautismo están unidos. Este es el misterio de nuestra fe. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.